Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un repaso sobre el teorema del seno y a la resolución de triángulos que no son rectángulos. Recuerdan que las razones trigonométricas solo pueden usarse para triángulos rectángulos. Vamos a recordar la relación que existe entre los ángulos y lados de un triángulo cualquiera. Tenemos el triángulo con ángulos A, B y C. Y lados A, B y C. Como podemos ver, el lado A está opuesto al ángulo A. El lado B está opuesto al ángulo B. Y el lado C se encuentra opuesto al ángulo C. El teorema del seno establece que la razón entre un lado de un triángulo y el seno de su ángulo opuesto es proporcional a la razón entre el otro lado del ángulo y el seno de su ángulo opuesto. Vamos a ver cómo hallar los lados de un triángulo si conocemos la amplitud de los ángulos y la longitud de un lado. Tenemos un triángulo de ángulos A, B igual a 85 grados, C igual a 60 grados, lado A, lado B igual a 8 centímetros y lado C. Como pueden ver, aquí podemos aplicar teorema del seno porque conocemos por lo menos dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Entonces, vamos a empezar hallando el ángulo A. Para eso vamos a usar la propiedad de suma de ángulos interiores del triángulo. La suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Planteamos la ecuación. A 180 grados le restamos los dos ángulos que conocemos y obtenemos el ángulo A, igual a 35 grados. Ahora vamos a buscar la longitud del lado C. Conozco el ángulo B de 85 grados y su lado opuesto. Entonces vamos a usar esa razón. B es al seno de B. Y C es al seno de C. Conozco el ángulo C. Voy a reemplazar, 8 es al seno de 85, como C es al seno de 60. Ahora bien, el seno de 60 grados que está en el consecuente pasa al primer miembro multiplicando a la razón de B sobre el seno de B. Resolvemos la multiplicación y hallamos el lado C que se aproxima a 6,95 centímetros. Ahora vamos a buscar la longitud del lado A. Nuevamente voy a usar la razón B es al seno de B y A es al seno del ángulo A. Voy a reemplazar por los valores que conozco, el lado B, el ángulo B y el ángulo A. Paso del primer miembro al segundo miembro, el seno de 35 grados, multiplicando a la razón entre 8 y el seno de 85 grados, y obtengo la longitud del lado A, que se aproxima a 4,6 centímetros. Ahora vamos a hallar los ángulos de un triángulo dados dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Tenemos un triángulo cuyo lado C mide 35 centímetros, su lado B mide 57 centímetros. Conozco solamente el ángulo de 42 grados que es opuesto al lado B. Vamos a hallar el ángulo C. Vamos a usar la razón entre el lado B y el ángulo B.
el seno del ángulo B. Lo igualamos al lado C sobre el seno del ángulo C. Pasamos en seno de C multiplicando al primer miembro. Resolvemos la razón de B sobre seno de B, 57 sobre seno de 42. Despejamos el seno de C, pasamos 85,18 centímetros dividiendo al segundo miembro. Y ahora vamos a pasar el seno como seno a la menos 1. Resolvemos y obtenemos la amplitud del ángulo C. C es igual a 24 grados, 15 minutos, 39,76 segundos. Ahora vamos a buscar la amplitud del ángulo A. Conozco el ángulo B, conozco el ángulo C. Por suma de ángulos interiores del triángulo puedo hallar la amplitud del ángulo A. Sumo los tres ángulos, igualo a 180, despejo el ángulo A 180 le resto los dos ángulos que conozco, y obtengo el ángulo A igual a 113 grados, 44 minutos, 20,24 segundos. Ahora vamos a resolver una situación problemática donde podemos aplicar teorema del seno. En una playa existe un faro que debido al movimiento de la Tierra se fue inclinando. Si desde la cima del faro se observa a un punto A con un ángulo de depresión de 53 grados y la distancia desde ese punto hasta el extremo superior del faro es de 12,35 metros y desde ese punto hasta la base del faro es de 9,9 metros, ¿cuál es el ángulo de inclinación del faro? ¿Cuál es la altura del faro? Nos vamos a ayudar con un dibujo, con un gráfico, y vamos a marcar la distancia entre la cima del faro y el punto A. El ángulo de depresión desde la cima del faro hacia el punto A. La distancia entre el punto A y la base del faro. Vamos a llamar B al ángulo de depresión y C al ángulo de inclinación. Muy bien. ¿Qué razón podemos armar acá? Podemos decir que B es al seno de B, como C es al seno de C. Y hallar en primer lugar el ángulo de inclinación. Reemplazamos con los valores que conocemos. 9,9 metros es al seno de 53 grados, como 12,35 metros es al seno de C. Despejamos, pasamos el seno de C al primer miembro multiplicando, resolvemos la razón entre B y el seno de B y lo multiplicamos por el seno de C. Ahora al resultado lo pasamos dividiendo al otro miembro y nos queda que el seno de C es igual a 12,35 sobre 12,4. Pasamos el seno al segundo miembro como seno a la menos 1. Resolvemos con la calculadora y obtenemos que el ángulo C es igual a 84 grados, 51 minutos, 10,64 segundos. Ahora vamos a buscar el ángulo A porque necesitamos conocer la altura del faro. Para conocer la altura del faro, primero tenemos que conocer el ángulo opuesto a la altura. Tenemos dos ángulos, el ángulo C y el ángulo B. Por suma de ángulos interiores del triángulo, igual a 180 grados, despejamos A, le restamos los dos ángulos que conocemos a 180 grados y obtenemos la amplitud del ángulo A, igual a 42 grados, 8 minutos, 49,36 segundos.
Entonces ahora, para hallar la altura del faro, podemos usar la razón entre A y el seno de 42 grados 8 minutos 49,36 segundos y la razón entre B, que es 9,9 centímetros, y el seno del ángulo B, que es 53 grados. Armamos la proporción, despejamos A, pasamos el seno del ángulo A multiplicando la razón entre el lado B y el seno del ángulo B, y hallamos la longitud de A, que es la altura del faro, 8,31 metros. Puse centímetros, pero es metros. Bueno, hasta aquí una explicación del teorema del seno, con algunos ejemplos, para refrescar un poquito la memoria. En el próximo video vamos a repasar el teorema del coseno. Cualquier duda, algo que no hayan entendido o que no entiendan de las actividades de la clase, consulten, pregunten, que estamos para explicarles y para ayudarlos. Nos vemos en la próxima.